Muy buenas noches, líderes de célula, discípulos. Les saluda Fernando y Marta y nos da mucho gusto que en esta hermosa noche pues vamos a alabar al Señor y vamos a ser edificados con su palabra. ¿Cuántos están contentos? Ahí donde estás, dale la gloria a Dios, dale un aplauso a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y dice ahí el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pues vamos a orar para poner este tiempo de alabanza en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque nos permite, Señor, poder alabarte, Señor, poder entrar, Señor, como dice tu palabra, Señor, a tus atrios, Padre, con acción de alabanza, Señor. Padre, y hoy queremos, Padre, glorificarte, Señor, Padre, y pedirte, Señor, que tú te exaltes, Señor, en medio de la alabanza, Señor, porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza, Señor. Por bienvenido seas, Espíritu Santo, tú toma el control de esta alabanza y que juntos podamos alabar y adorar a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a alabar al Señor. ¿Qué tal, familia? Vamos a alabar el nombre de Dios. Ahí donde estás, vamos a darle la mejor alabanza, la mejor adoración al único que es digno. Mi alabanza es un arma que silenciará a todo enemigo y toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Tu nombre canto alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré, te adoraré. Vamos a adorarle. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos, te adoramos. En fe yo canto y vences toda tempestad, y a la tormenta en mi interior tú calmarás. Confiaré, en ti confiaré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, oh, oh. Solo en ti tenemos libertad. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos.
conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Amén. Señor, te adoramos a ti, el único digno. Te adoramos, Dios, porque en ti podemos estar confiados. Y amada iglesia, ahí donde estás, recuerda que no hay nada que se vaya del control de Dios. Vamos a seguir adorando al único que es digno. Gracias, Señor. Cantamos aleluya en presencia de cualquier rival. Cantamos aleluya Y se va toda incredulidad. Cantamos aleluya. Mi espada está al adorar. Cantamos aleluya. Los cielos me defenderán. Yo cantaré en la adversidad. Alto y más alto, mis alabanzas rugirán. De las cenizas se levanta la esperanza. La muerte es vencida, nuestro Dios vivo está. Vivo está. Amén. Tú estás vivo y vives por siempre y reinas para siempre. Damos aleluya. De lo más profundo de mi ser. Cantamos aleluya. Y veré la oscuridad correr. Y cantamos aleluya. Cantamos aleluya. En medio de la confusión. Y cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Dios, tú tienes el control. Dios, tú tienes el control. Yo cantaré en la adversidad. Alto y más alto, mis alabanzas rugirán. De las cenizas se levanta la esperanza. La muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantamos aleluya. Padre Santo, tu iglesia se levanta esta mañana para cantar aleluya. Aleluya. Canten 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 aleluya. Así peleo mis batallas. Canten aleluya. Peleo mis batallas. Canten aleluya. Peleo mis batallas.
Vamos iglesia, canta aleluya, canten aleluya. Así peleo mis Al único que es batallas. digno y que venció la muerte. Canten aleluya. Así peleo mis batallas. Canten aleluya. Peleo mis batallas. Canten aleluya. Así peleo mis batallas. Canten aleluya. Peleo mis batallas. Canten aleluya. Peleo mis batallas. Yo cantaré en la adversidad. Alto y más alto, esa alabanza rugirá. De las cenizas se levanta la esperanza. La muerte es vencida y el rey vivo está. Yo cantaré en la adversidad. Alto y más alto, esa alabanza rugirá. De las cenizas se levanta la esperanza. La muerte es vencida y el rey vivo está. Cantamos aleluya, aleluya. Cantamos aleluya, Aleluya. cantamos aleluya, Aleluya. cantamos aleluya, aleluya. ¿Sabes, iglesia? La semana pasada como familia leíamos cómo Daniel estaba en el foso. Y sabes, Daniel junto con sus amigos estaba en problemas, pero él decidió no inclinarse. Él decidió ser obediente a Dios. Y aún en medio del pozo dicen que lo calentaron 7 veces más y Daniel salió librado de ahí. Déjame decirte que el mismo Dios que hizo que Daniel saliera de ahí bien es el mismo Dios que a ti y a mí nos protege. Cantamos aleluya no porque nuestra situación sea la mejor, sino porque sabemos que el mismo Dios que salvó a Daniel es el Dios que nos guarda en su mano. Por eso cantamos aleluya. Y hoy, iglesia, te invito a que cantes aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Aleluya, Cantamos aleluya. aleluya, Cantamos aleluya. aleluya, Cantamos aleluya. aleluya. Cantamos aleluya. Aleluya. Cantamos aleluya. Aleluya, Cantamos aleluya. aleluya, Cantamos aleluya. aleluya, Cantamos aleluya. aleluya. Cantamos aleluya. Aleluya, Al único Dios. aleluya, Aleluya. Cantamos aleluya. aleluya. Cantamos aleluya. Al Rey. Solo a ti cantamos aleluya. Solo tú eres digno. Aleluya. Aleluya. veces te falle,
mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior. Mi alma clamará a Dios. Alma clamará por ti, alma clamará por ti, Señor. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará a Dios. Padre, nuestra alma clama por ti.
Pues gloria a Dios por esta hermosa alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de ella y está en medio de nosotros guiando a su pueblo. Pues en esta hermosa noche vamos a ver el estudio número 1 de nuestro devocional y que después lo vamos a transmitir a las células, a nuestros discípulos. Y el tema de hoy se titula Dios guía a su pueblo. Qué hermoso es saber que Dios guía a su pueblo. Me gusta cómo el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 8:14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y tú y yo, pues, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El enfoque dice que Dios guía a su pueblo de la mejor manera. ¿Qué mejor que Dios tome de nuestra mano? Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, era mi oración: toma de mi mano, Señor. No me dejes, Señor. Toma siempre de mi mano, porque no quiero dar un paso solo. Necesito que tú me acompañes a donde quiera que yo vaya. Y saben una cosa, esa promesa Dios la ha cumplido por todo ese tiempo. Dios es un Dios hermoso. También dice, abran su corazón compartiendo brevemente cómo les fue a lo largo de la semana, el tiempo devocional, temas de oración, entre otros. Pues Dios ha sido hermoso. Marta y yo en este mes de abril estamos cumpliendo 26 años en Jesucristo. Y la palabra dice, tener memoria desde el día que Dios nos sacó de Egipto y le damos la gloria a Él. Pero necesitamos y creemos buscar más a Él. Yo le digo a Marta, ¿por qué no le damos la gloria a Dios y buscamos a Dios en oración y ayuno? ¿Verdad? Busquemos más en oración y estamos ahorita en un ayuno de 7 semanas, de 3 días cada semana, para buscar hacer la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Estamos muy contentos y nos gozamos y nos vamos a gozar más con lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Pues bien, la lectura de este estudio, Dios guía a su pueblo, la vamos a ver en Éxodo 13, del 11 al 22. Ok, pues buenas noches. Pues vamos allá a la página 46, donde está el estudio, que es del día jueves 6 de mayo, y dice que Dios los guía con amor. Dice ahí el versículo 11, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, los machos, dice, serán de Jehová. Pues vemos aquí que cuando Dios le dijo a Moisés que ingresaran, ¿verdad? A Israel, a la tierra de Canaán, debía consagrar todo primogénito, tanto de los hombres como de los animales. Y vemos esto aquí en Éxodo 11, del 1 al 2, donde se lo dijo Moisés. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dice, mío es. ¿Verdad? Esto viene en la lectura, ¿verdad? De ayer miércoles, ¿verdad? Donde Dios, ¿verdad? Habla aquí en este tema que tened memoria de la salvación. Entonces aquí vemos cómo Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿verdad? Que consagraran a todo primogénito. Pero vemos aquí, dice, dedicarás, dice, a Jehová, dice, todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, y los machos serán, dice, de Jehová. Entonces vemos cómo las instrucciones que Dios, ¿verdad?, le dio para la santificación del primogénito están aquí en el versículo 13. Dice, mas todo primogénito
de asno, dice, redimirás, dice, con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito, dice, de tus hijos. Entonces vemos aquí cómo la comparación, ¿sí?, del primer nacido de un asno con el primogénito del hombre, ambos por igual tenían que ser redimidos. Dios no hace distinción tanto del asno, ¿verdad?, como dice aquí, como del primogénito, ¿verdad?, de los hijos. Dice que ambos tenían que ser redimidos, ¿sí? Dice que el primer nacido de asno debe ser redimido con un cordero, dice, en la noche de Pascua, ¿sí? Y añade también que el asno debía ser destruido si no era redimido. O sea, ¿qué quiere decir, verdad? Pues que tenía que ser quebrado, ¿verdad? Su cerviz, si no era redimido. Pero ¿qué es redimir? ¿Verdad? Yo saqué aquí que era redimir, y dice conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago de un precio, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿verdad?, redimir. Y vemos que hoy en día, ¿verdad?, el hombre, tal como nace en este mundo, es comparado igual con el primer nacido de un asno, como acabamos, ¿verdad?, de leer, y que ambos son impuros a menos que sean redimidos por un cordero. Y vemos que esa es una comparación, ¿verdad?, de un creyente, ¿sí?, cuando Dios pone su sello, ¿verdad?, en él. Y vemos, ¿verdad?, cómo la gracia de Dios desciende a esas personas, ¿sí?, tales, ¿verdad?, como éramos nosotros antes, ¿sí?, que andábamos, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, pues estábamos en el pecado, ¿sí? Entonces vemos aquí que cuando Dios, ¿verdad?, nos lleva a Él para siempre, es a través, ¿verdad?, de ese cordero por el cual hemos sido nosotros redimidos, ¿sí? Tú y yo fuimos redimidos a través de un cordero, ¿verdad? Y por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros hubiéramos caído más si no fuera por la gracia de Dios, ¿sí?, que nos llevó, ¿verdad?, a un nivel más alto, ¿sí?, y que hoy en día tú y yo estamos aquí. Amén. ¿Por qué no le das ahí la gloria a Dios? ¿Verdad? Porque a través de su gracia estamos nosotros aquí, ¿sí? Y dice aquí que solo la vida puede expiar pecados y no hay remisión sin derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces lo vemos aquí que tenían, ¿verdad?, que para redimir, ¿verdad?, el primogénito de un asno tenía que ser a través de un cordero, ¿verdad? Y hoy sabemos, ¿verdad?, que a través de un cordero tú y yo fuimos redimidos por esa sangre. Y dice aquí en el 14, y cuando mañana te pregunte a tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, dice, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, dice, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimido al primogénito, dice, de mis hijos. Entonces vemos aquí que Israel fue librado aquella noche, ¿sí?, sobre el terreno de una sangre donde fue derramada, ¿verdad?, la muerte de otros. Y estos otros eran los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Porque en esa última plaga, recordemos, ¿verdad?, que Dios no les advirtió a Faraón lo que iba a suceder, ¿sí? Porque Faraón seguía, ¿verdad?, con ese corazón endurecido, ¿verdad? Y ahí llegó esa muerte, ¿verdad?, a todo primogénito de ahí de Faraón. Y vemos aquí que hoy en día Cristo nos redimió a ti y a mí de esa esclavitud. Amén. De esa esclavitud del pecado por el cual Él pagó un precio, y ese precio fue su sangre, ¿verdad?, en la cruz. Y dice ya en Efesios 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su
gracia, ¿sí? Vemos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios derrama esa gracia, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿sí? Y esa hermosa sangre que Él derramó en esa cruz, porque tú y yo fuimos redimidos a través de esa preciosa sangre. Y ahí en 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó todos nuestros pecados ahí en la cruz, y estando muertos a los pecados, dice, para que nosotros vivamos en su justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí Dios, ¿verdad? En esta cita vemos nuevamente, ¿verdad? Cómo Dios redime esos pecados ahí en la cruz. Por eso todos los días tenemos que ir a esa hermosa cruz, ¿sí? A buscar esa gracia, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Dios nos puede dar. Y ahí en Pedro 1:18, 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados. Tú y yo un día fuimos rescatados. Nosotros hace 26 años fuimos rescatados de esa vida que llevábamos antes. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice, de vuestros padres, ¿sí? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, ¿sí? ¿Cómo no darle la gloria a Dios, verdad? Porque a través, ¿verdad?, de esa preciosa sangre de ese cordero sin mancha, tú y yo hoy estamos siendo redimidos, ¿sí? Por eso tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hace rato, como decía Fernando, ¿verdad?, cumplimos 26 años en Cristo y estamos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y esto muestra, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entregarnos a Jesús todos los días de nuestras vidas para recibir esa justicia que es a través de esa preciosa sangre. Ahora tú y yo pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Como acabamos de leerlo aquí en Éxodo 1 y 2, en el 2 donde dice, conságrame todo primogénito y cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, dice, así de los hombres como de los animales, dice, mío es. Así que ahora tú y yo pertenecemos a Cristo, amén. Sí, y por lo tanto tenemos que entregar todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y rendirnos a Él, porque Él se rindió ya en la cruz por ti y por mí. Y fíjate, y aquí en el 16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Sí? Yo no sé tú, pero a nosotros Dios nos sacó con mano fuerte. ¿Sí? De Egipto, ¿verdad? Del mundo nos sacó. ¿Sí? Y hoy en día, ¿verdad? Esto Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Que al practicar y dedicar al primogénito a Dios sería un recordatorio a través de la grande obra y el gran poder que Dios había hecho al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Hoy en día tú y yo tenemos que eso mismo compartirlo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, ¿sí? Cómo Dios nos rescató, ¿sí? Y recordarles, así como, ¿verdad? Esta señal que les estaba dejando aquí, ¿verdad? Que cada vez que ellos, ¿verdad? Dedicaran, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? A Dios, era una señal de recordar cómo Dios los había sacado de Egipto. Y hoy en día tú y yo, como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo Dios nos sacó a nosotros y a nuestras siguientes generaciones, ¿verdad? Seguir hablando, ¿verdad? Del amor de Dios, de cómo Dios nos redimió, ¿sí? Para que ellos sigan, ¿verdad? Con sus hijos y sigan esas generaciones. Amén. Pues gloria a Dios. Estamos viendo este tema que Dios guía a su pueblo. Un pueblo que había sido esclavo y que lógicamente a Faraón no quería dejar ir a su pueblo, pero llegó el juicio de Dios a su vida. Él le dio oportunidad para que se arrepintiese, pero él endurecía más su corazón y llegó un momento en que el juicio de Dios llegó.
quiero compartirte un versículo ahí en Jeremías 9:23. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A Faraón quería tener al pueblo en esclavitud, pero como te decía, Dios cumplió su juicio. Y Dios, dice el enfoque, Dios guía a su pueblo de la mejor manera. Miren, vamos a seguir esa lectura y lo vamos a aprender esta noche. Dice: luego que Faraón, este es el versículo 17, dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Jesús mismo dice: en el mundo va a haber aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios nos lleva por un camino siempre correcto, no siempre los caminos más cortos. A lo mejor ellos pensarían que por el camino más corto, donde había tierra, donde había personas, pues iba a haber comida, iba a haber agua, pero no iba a haber seguridad. Así que nuestro Dios siempre tendrá mejor el camino, ¿verdad? Porque Él aún en el desierto habrá un río, nos dará de beber si se lo pedimos. Dice el versículo 19: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¡Qué impresionante! Más de 400 años tenía que había muerto José. Y esa promesa que le pidió a Dios se estaba cumpliendo en ese día. Allí en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 25, ahí lo dice. Ahí les pide al pueblo de Israel que me lleves allá. Y eso habla de la salvación. Nosotros tenemos una vida eterna, tenemos un Salvador, y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y seremos salvos. Pablo en Hechos 10, cuando ellos, ¿verdad?, ayudan a una muchacha que adivinaba, los meten a la cárcel y ellos cantaban alabanzas y viene un gran terremoto y el guardia se espanta porque tenía temor a morir, porque pensó que ya se habían escapado todos, y Pablo le dice: no temas, aquí estamos, porque había una gran oscuridad. Y él en su temor reconoció a su Salvador en medio de una situación difícil. Y en el libro de Hechos 10:31, Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, Dios, aún en la tormenta, aún en medio de esta pandemia, quiere salvar a la humanidad para que esté libre de pecado y vayamos juntamente con Él al cielo. Y luego dice: y partieron de Sucó y acompañaron a Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos un día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, la columna de fuego. Salmos 109:39 no lo ratifica. Su presencia con ellos se movía, la nube con su pueblo, y no se apartó ni de día ni de noche. Qué hermoso es saber. Aún, ¿verdad? Se me viene a la mente que Moisés, después de que oró por Josué, Dios le dice estas hermosas palabras en Josué 1:5: así como estuve con Moisés, yo nunca te voy a dejar ni nunca te voy a desamparar. Qué hermoso es nuestro Dios, que siempre guía a su pueblo. Pues vamos a continuar en la página número 152, y les vamos a dejar el lugar a unos discípulos, a Jorge y a Gloria, para que continúen este tema.
Buenas noches, hermanos. Gracias doy al Padre por la vida de cada uno de ustedes el día de hoy. Dios nos ha permitido servirle a Él en este estudio número 1 en la megacélula. A continuación, mi esposa Gloria leerá entendiendo el contexto. Entendiendo el contexto. Dios envía las 10 plagas a Egipto para sacar a Israel de allí. Desde la primera, en la que el agua del Nilo se convierte en sangre, hasta la 10ª, en la que mueren los primogénitos. Dios vindica el sufrimiento que Israel vivió en Egipto y los rescata, luego de demostrarle su poder al faraón y a su reino. El pasaje es la palabra de Dios a Israel, tras la primera Pascua que celebró el pueblo antes de huir y dirigirse hacia el Mar Rojo. La enseñanza que debemos recordar es que durante el viaje de Israel y después de su llegada a Canaán, la gracia perfecta de Dios los salvó. Hermanos, en el Antiguo Testamento y durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto en su travesía hacia Canaán, solamente Dios conocía cuál era el mejor camino. Y tan era así que la palabra dice que iba delante de ellos en forma de columna de nube durante el día y en forma de columna de fuego durante la noche, porque solamente Dios sabía por dónde ellos debían caminar. De esta manera les mostraba su poder, su compañía y su guianza. En la actualidad, nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos comprados o que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, también seguimos recibiendo la guianza, la compañía y el poder de Dios. Solamente que a partir de el sacrificio de Jesucristo, algunas cosas han cambiado. Ahora la compañía la tenemos a través del Espíritu Santo, la orientación la tenemos a través de su Espíritu. Y nosotros, a diferencia de los hebreos de aquel entonces, nosotros sí conocemos el camino, nosotros sí conocemos la guía. Porque en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también sabemos cuál es nuestra tierra prometida. Sabemos que es la vida eterna en el reino de Dios, porque está escrito en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora le cedo el micrófono a mi esposo para que conteste la primera pregunta. Sí, bueno, compartiendo la palabra, observando y meditando. ¿Por qué ordena Dios a Israel que una vez entre a Canaán le dedique todo primer nacido? Porque todo primogénito de Israel en Egipto había sido salvado por la muerte por Dios a través de la sangre del Cordero que se había puesto como señal en los dinteles y postes de la casa del pueblo israelita. Cuando vino la última y 10ª plaga, conocida como la muerte del primogénito, y Dios instituye la ley de primogenitura para recordarles a perpetuidad a Dios que les había sacado de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte a precio de vida. Esto es semejante al precio de sangre con el que Jesús nos rescató y nos redimió de la esclavitud del pecado. Como dice en la primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A continuación, mi esposa nos leerá aplicando y compartiendo. Bien, aplicando y compartiendo. La pregunta dice, ¿cuál es un recuerdo de la gracia de Dios que realmente quieren dejar como herencia de su fe a la próxima generación? Bueno, pues yo, Gloria, quiero que mi hijo y sus generaciones sepan que por gracia de Dios, en mí se cumplió la escritura que está en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Cuando conocí a Jesucristo, cuando verdaderamente la luz de Jesucristo brilló en mi vida, porque de oír lo había oído muchas veces, pero cuando realmente lo conocí, Dios cambió mi naturaleza. La naturaleza nerviosa, temerosa, insegura, afanada, enojada, confrontativa. Todo eso cambió cuando a través de Jesucristo y de la fe que nació en mí, entendí que mi Padre me estaba adoptando como su hija y que me estaba adoptando con todos los derechos, y que mi Padre es bueno, es rico, es generoso en misericordia, en gracia, en santidad, en amor, y que Él jamás tiene un pensamiento de maldad o de castigo para mí. Entonces yo entendí que todos mis afanes eran inútiles y que solamente debía poner mis ojos en Él y descansar en Jesucristo. Y de esa manera, ahora, afortunadamente puedo estar con mi familia sintiéndome ya como una mujer más segura, más tranquila, confiada, capaz de poder compartir aquello que he recibido el amor de Dios. Entonces yo puedo compartir de ese amor con mi hijo, con mi marido, cuando puedo, y tener el tiempo y la tranquilidad de escuchar para poder dar una orientación o para poder dar un consejo. Eso es lo que yo quiero que mis generaciones conozcan de mí. Sin duda alguna, ha habido momentos en los que Dios sigue tratando conmigo, porque todos los días es morir el orgullo y nacer nuevamente para Jesucristo. Pero siempre, aun cuando hay aflicción o cuando hay algún tipo de tribulación, nunca dejo de tener los ojos puestos en Dios. Bien, ahora le vamos a ceder el tiempo a nuestros hermanos Ausencio y Edna. Buenas noches. A nosotros nos tocó observando y meditando. Dice la pregunta número 1, ¿por qué llevó Dios al pueblo de Israel por el camino del Mar Rojo? Fíjate que esto me llama la atención porque había dos caminos. El primero de esos caminos era desde el norte de Egipto hasta Canaán. Ese viaje se haría entre 4 y 5 días. El otro era el más largo porque había que darle la vuelta al desierto, y Dios escogió el camino más largo. ¿Cuántos de nosotros sabemos a veces que Dios nos pone en un lugar y nos hace a veces como su pueblo que somos, que rodeemos? Pero Dios siempre tiene unos planes mejores que los que nosotros podemos tener. Fíjate que había muchos motivos por qué Dios quería conducir a su pueblo por el camino más largo. Ahí Él tenía ya sus planes. Él iba a hacer que los egipcios se ahogaran, ¿sí? Pero también iba a hacer cosas en su pueblo de Israel, porque iba a establecerles leyes, iba a poner pactos entre ellos. Dios ya tenía sus planes. Muchos de nosotros, cuando estamos viviendo una situación difícil, a veces no vemos o pensamos que pudiera ser más corto y que Dios nos va a dar pronto la puerta de salida. A mí me llama la atención esto porque en el caso del pueblo de Israel, Dios los hizo que ellos avanzaran, que ellos caminaran, pero Dios tenía sus planes, y sus planes de Él eran mejores. Él estableció nuevos pactos con ellos, leyes, y la gloria de Dios se vio reflejada. El camino de Dios, aunque a veces parece que sea el más largo, siempre estará el plan de Dios en él y siempre nos irá mejor. Dice el punto número 2 que cuáles eran las 2 señales que Dios les dio. Y aquí en el versículo, en el capítulo, en Éxodo 13, en el versículo 21 dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esa era la promesa que Dios daba, que no importa la situación o el camino por donde Dios nos esté llevando, Él siempre va a hacer lumbrera nuestro camino, siempre su palabra nos va a dar la alianza, nos va a dar la guía. Entonces yo creo que nosotros debemos siempre estar confiados. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo, Dios de antemano sabe que hay un propósito en nuestras vidas y que se va a cumplir. Amén. Vamos a ver aplicando y compartiendo. La primera pregunta dice: ¿cómo reaccionan cuando sienten que Dios obra de manera diferente a sus pensamientos? El pueblo pudo haber pensado: vamos por el camino más corto, mas el pensamiento de Dios era llevarlos por un camino más largo, y era porque si ellos eran llevados por ese camino corto, iban a pasar por un lugar donde se iban a encontrar con guerras y corrían el peligro de desanimarse, ¿sí? De arrepentirse. Y muchas de las veces Dios nos lleva por caminos largos porque en el mundo estábamos acostumbrados a recibir las cosas de una manera fácil, pero a la vez no prevalecían, ¿sí? Hoy en el proceso con Dios, ¿sí? Muchas de las veces va a ser en la espera, ¿sí? Estar siempre creyendo en que Dios tiene una puerta de salida para nosotros, pero tenemos que saber esperar, aunque el camino y la espera sea larga, porque al final será de bendición, será una bendición que permanecerá y realmente será para la gloria de Dios. Entonces tú y yo siempre tenemos que estar en la esperanza a Dios. Ellos en ese caminar largo entendieron que tenían que activar la fe, pero también entendieron que había que tener una esperanza en Dios, ¿sí? Y sobre todo una obediencia, y la obediencia siempre va a tener un costo, ¿sí? La verdadera obediencia a Dios siempre va a tener un costo, pero al final de cuentas, ¿sí? Dice que Dios se agrada de que sus hijos anden en obediencia. Entonces Dios siempre va a tener una bendición para ti, para mí, cuando tú y yo caminamos en obediencia a Dios, así sea el camino largo, así sea un camino difícil, pero Dios siempre estará con nosotros alumbrando nuestro camino, ¿sí? Como lo hizo con el pueblo de Israel. Amén. Y la segunda pregunta dice: ¿por qué creen que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros? Y hoy que estamos en Cristo y conocemos la palabra de Dios, entendemos que realmente, ¿sí? Nosotros vivimos a nuestra voluntad antes de conocer a Dios. Hoy conocemos a Dios y vivimos y tratamos de vivir, ¿sí? Y experimentar la voluntad de Dios día a día en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en la vida de nuestros hogares, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo caminamos en obediencia a Dios, ¿sí? Siempre vamos a entender que el mejor camino, ¿sí? es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Él siempre está contigo, conmigo, ¿sí? Siempre y cuando tú y yo caminemos en obediencia a Dios y entendiendo que al final lo mejor de lo mejor son los planes que Él tiene para ti y para mí en nuestras vidas. Entendamos que Él siempre Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él siempre tendrá siempre tendremos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a hoy, ¿sí? A través de su palabra. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y dice en el 3, dice: y le hará entender diligente en el temor a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios.
Al final de cuentas, eso es lo mejor para ti, para mí, ¿sí? Hoy en día lo podemos entender así, porque muchas veces vivimos conforme a nuestra voluntad, ¿sí? Conforme a yo creía, conforme a yo quería y conforme a yo pensaba, pero ahora los mejores pensamientos para ti, para mí, están en la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a ordenando las ideas. Dice: Dios, quien es el soberano desde la historia de Israel, también es el soberano de nuestras vidas. Así de maneras inimaginables, Dios guía nuestra vida frágil y perdida cuando no sabemos hacia dónde ir. Como lo hizo con Israel, siempre nos acompaña con columna de fuego y la nube en el camino que recorramos. Que es mejor un desierto. El único secreto para llegar a la tierra prometida es no adelantarnos a Dios. Prioriza la oración y la lectura de la palabra y seguir humildemente su camino con una fe pura. Él nos guía haciéndose cargo de nosotros, quien somos su tesoro. Pues yo le doy gracias a Dios. Aquí algo que me llama la atención es el no adelantarnos a Dios. Dios siempre va a tener un plan perfecto en nuestras vidas. Aquí nos insta a que nosotros leamos la palabra, que nosotros busquemos de Dios, que nosotros busquemos su alianza, su dirección, y no importa que el camino sea largo, el que estemos recorriendo, siempre los planes de Dios y su palabra va a ser esa lumbrera a nuestro camino y siempre nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Amén. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pues vamos orando con la palabra y vamos a repetir. Dice: Dios, te entrego mi corazón y mis pensamientos. Tú eres como una brújula para mi vida. Te pido que cuando enfrente situaciones que no entienda, abras mis ojos y me hagas ver tu voluntad para poder superarlas junto a ti. Amén. Muy bien, pues dice orando juntos y tenemos dos oraciones. La primera dice: oremos por los niños que sufren a causa de la irresponsabilidad de sus padres o por discapacidades, enfermedades, hambre, abusos y demás. Dice: Dios Padre, llénanos de tu gracia y conviértenos en un país que siembre sueños en ellos, quienes son la próxima generación. Amén. Ellos, los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, esos son nuestros Timoteos hoy en día, ¿sí? Y es la mejor herencia que tú y yo le podamos dejar a nuestros hijos, a los niños de este mundo, es la palabra de Dios, es el evangelio. Así que tú y yo tenemos que ser luz en esta tierra, ¿sí? Y que esta nueva generación que crece en este mundo crezca con la verdadera bendición de la palabra de Dios. Amén. Y la número 2 dice: la Comisión Europea presentó un proyecto de 5 años para proteger los derechos de los homosexuales, dice, y penalizar la discriminación. Oremos para que los creyentes seamos valientes para continuar comunicando la verdad sobre el pecado, amando al pecador, y que las instituciones sean guiadas por Dios y reconozcan sus principios. Hay en estos tiempos un distorsionamiento de la voluntad de Dios. Hay un engaño en este mundo, ¿sí?
por parte del enemigo, pero tú y yo somos llamados a ser luz. Y dice la palabra, sé valiente y esforzado. Y tú y yo tenemos que ser esos valientes que se levanten en el poder de Dios y prediquemos la verdad. El pueblo de Dios el pueblo de Egipto fue sacado. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto con la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Y esas manos poderosas hoy en día, ¿sí?, somos tú y yo, que conocemos el verdadero amor, y como tales tenemos que levantarnos hablando la verdad y predicando el evangelio de Dios, para que todo mundo venga al arrepentimiento y sepa que hay un Dios vivo. Amén. Pues muy bien, hoy vamos a dejar el espacio a nuestros líderes, a Fer y a Marta, para cerrar esta clase del día de hoy. Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a finalizar con el versículo para memorizar. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo 13:21. Pues gloria a Dios. Este tema se tituló Dios guía al pueblo, y su enfoque es Dios guía a su pueblo de la mejor manera. Siempre la mejor opción será Jesucristo. Y pues agradecemos a todos los líderes, a todos los discípulos y quien se conectó, también a Jorge Gloria, a Ausencio, a Edna, por habernos acompañado esta hermosa noche, y declaramos bendición al pueblo de Dios, que declaremos que siempre seremos en Él la cabeza y no la cola, y que esta hermosa semana será de gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos acompañará, así como esa nube, que si el pueblo se movía, Dios movía, el pueblo también se moverá, porque siempre estará con nosotros. El Señor les bendice y muy buenas noches.